Buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos un viernes a las 7 de la tarde, que creo que es casi un acto heroico venir a una conferencia que, por otro lado, es apasionante, y además tenemos la suerte de contar con unos ponentes de excepción, pero entiendo que cuando uno piensa en lo que va a hacer el viernes por la tarde, pues a lo mejor se imagina algo más lúdico y con cervezas en la mano. Así que muchísimas gracias por venir todos. Desde Juntos Sumamos presentamos una nueva entrega de nuestros papeles de la Reforma. Son aquellos papeles en los que trabajan académicos muy jóvenes y que además lo hacen siempre proponiendo ideas para mejorar nuestro país, para mejorar nuestras instituciones y para alentar un impulso reformista en España que creemos que es muy necesario. Estos papeles de la Reforma los hacemos en colaboración con la Cátedra de Buen Gobierno de la Universidad de Murcia. Y hoy vamos a hablar de lengua, vamos a hablar de los derechos de los hablantes. La lengua es una cuestión que está siempre presente, con mayor o menor intensidad, pero siempre presente en el debate político español. Y para hablar de ello tengo a gente que sabe mucho. Nos va a presentar el informe de estos papeles de la Reforma Daniel Fernández Cañueto, que es uno de sus coautores y que es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Lleida. Además, han trabajado con él en este papel Marco Fernández Gutiérrez, letrado de la Junta General del Principado de Asturias, y Ana López Navío, que es profesora de Derecho en la Universidad de Jaén. Y después de la presentación que nos va a hacer, pues tendremos ocasión de escuchar a Ana Losada, que, como todos sabéis, es presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, y a Rafa Arenas, que es vicepresidente de Impulso Ciudadano. Después tendremos ocasión para el turno de preguntas, o sea que cualquier cosa que queráis preguntar, comentar, animaros. Además, somos pocos y casi podemos hacer una especie de coloquio. Como no quiero robar más tiempo al acto, que está previsto que dure 1 hora, pues sin más le doy paso a Daniel para que nos cuente en qué consiste este papel para la Reforma. Muchas gracias, Aurora. Primero agradecer a Ignacio Prendes, que debe estar en Asturias viéndonos, también a Germán Teruel, que está en Murcia viéndonos, no han podido estar aquí, también a Juntos Sumamos y al Ateneo de Madrid. Creo que cada uno de ellos y las asociaciones tienen una encomiable labor, como ha dicho Aurora. Es pensar los problemas de la España del hoy para mejorar la España del mañana. Y eso, hacerlo desde la sociedad civil y no solamente de los partidos políticos, es también higiene democrática. El documento, la intervención que yo voy a hacer, cuando hablé con Aurora y me dijo más o menos el tiempo tasado que tenía, claro, hablar del poliedro que es las lenguas en España, hay que acotar mucho para no irse hacia muchos lugares y que al final quede una intervención que no sea nada. Entonces, yo he pensado hacer una intervención en 3 partes. Una de contexto, una segunda que es el marco constitucional y el desarrollo normativo. Esta segunda tiene un nombre rimbombante, intentaré hacerlo más ameno. Y una tercera en la cual simplemente voy a esbozar cuestiones que yo creo que son para el debate y ni siquiera voy a entrar en ellas para que mis contertulios, si quieren, las cojan al vuelo o las personas que están aquí en el turno de preguntas. Y si no, tampoco pasa nada, ya las sacaré yo, no os preocupéis. En cuanto al contexto de las lenguas en España, de la cuestión lingüística, yo creo que hay 2 elementos que han incidido de forma mayoritaria en cómo ha sido el marco y cómo ha sido el desarrollo. El primero es la historia sociolingüística de España. Verán, en España, a diferencia de Canadá, a diferencia de Bélgica, a diferencia de Suiza, no ha existido una pluralidad de comunidades lingüísticas separadas que solo supieran un idioma y que no tuvieran un idioma común. Desde hace más de 6 siglos existe un idioma común y eso hace que el prisma
desde el cual se piensa la cuestión lingüística en España y las soluciones aportadas sean diferentes. Y por tanto que asumir aquellas soluciones aportadas en Canadá o en otros países sea mucho más dificultoso y no soluciona problemas. Segunda cuestión de contexto que incide mucho: los nacionalismos lingüísticamente excluyentes. Les sonará eso de un Estado, un pueblo, una lengua. Herder y Fichte, siglo XIX, el romanticismo alemán, que deriva en el nacionalismo y que se extiende por toda Europa. Eso ya era difícil de entomar en el siglo XX, imposible en el siglo XXI, en una Europa de 200 lenguas y 27 países. El nacionalismo centralista español mayoritariamente, inmensamente mayoritariamente, abandonó esa idea en la transición. Abandonó la idea de que solo debería estar una lengua en España. En cambio, los nacionalismos periféricos, algunos nacionalismos periféricos, no han abandonado todavía ese deseo histórico del siglo XIX de tener un Estado con una sociedad con una única lengua. Y yo creo que estos son los dos pilares que nos llevan, que nos permiten entrar en el marco constitucional, en el diseño que hace la Constitución de las lenguas y en su desarrollo posterior. En cuanto al marco constitucional, verán, es tremendamente sencillo. Y además casa muy bien con la historia sociolingüística de España. Hay un idioma oficial y común en todo el Estado, que es el castellano, que además es regulado por el Estado. Hay unos idiomas particulares en algunas comunidades autónomas, que es regulado en los estatutos de autonomía y por los gobiernos autonómicos. De estas realidades cooficiales salen derechos lingüísticos de los ciudadanos hacia la administración y obligaciones lingüísticas de la administración hacia los ciudadanos. Y el cierre del círculo es un tercer punto, que es el artículo 3.3, en el que se dice: todos los poderes públicos deben proteger y respetar todas las lenguas, todos los dialectos. ¿Qué significa eso? Que no puede existir ningún poder público cuya actuación esté diseñada, esté hecha para expulsar o arrinconar alguna lengua o algún dialecto. Este es el diseño constitucional, sencillo y además estructurado en un único artículo, que es el artículo 3. Este diseño, que se basa en el pluralismo lingüístico, que se basa en la igualdad de lenguas, que se basa en los derechos de los ciudadanos, ¿cómo se ha desarrollado normativamente en los últimos 40 años? Yo aquí veo dos grandes fases, dos grandes momentos. Un primer momento, que es el momento de la normalización lingüística. Ese momento tiene una idea clave. Vamos a tratar de hacer aflorar una parte de la realidad lingüística que el franquismo ha oscurecido, ha expulsado. Por tanto, vamos a dar a esas lenguas aquello que el franquismo le había privado. ¿Y qué es eso? El uso normalizado. El uso normalizado en la calle, el uso normalizado en las instituciones, el uso normalizado en los medios de comunicación, la radio, la televisión. Y para eso no hay ningún problema que en un momento inicial una parte fundamental de los recursos y de los esfuerzos públicos vaya a compensar, vaya a empujar esas lenguas sin ningún problema. Esa es la primera fase y es una fase que se da fundamentalmente después de la transición, en un periodo corto después de la transición. Pero luego viene una segunda fase. Y una segunda fase que yo le llamo de retorcimiento del marco constitucional en algunas comunidades autónomas con lenguas cooficiales. Y en esta segunda fase de retorcimiento, lo que ha sucedido es que se ha suplantado la idea del pluralismo lingüístico y de la igualdad entre lenguas por una idea de nacionalismo excluyente. Nosotros queremos ser una comunidad
monolingüe, y para eso necesitamos una administración monolingüe y hacer que la sociedad tienda al monolingüismo. Para hacer eso no es simplemente suficiente con defender lo propio, hay que excluir lo ajeno, y lo ajeno es el castellano. Cuando yo hago esta segunda fase, me he encontrado muchas veces que me dicen: hombre, Daniel, esta segunda fase no es cierta, no es verdad. Porque si tú te fijas, el Tribunal Constitucional ha validado las leyes de lenguas catalana y balear, ha validado la ley de consumo, ha validado la ley de contratación. Por tanto, todas esas leyes son constitucionales. Tú no puedes decir que hay un retorcimiento del marco constitucional si el propio Tribunal Constitucional ha avalado esas leyes. Aquí está, creo yo, el quid de la cuestión. Esas leyes están muy bien diseñadas para que sean formalmente constitucionales, pero que en la práctica puedan dar lugar a un modelo inconstitucional de aplicarse sistemáticamente de una forma determinada por el gobierno y la administración autonómica. Y voy a intentar defender esta idea con 3 ejemplos. Primer ejemplo: Ley de Política Lingüística Catalana o Balear. En ningún momento de esa ley, de esas leyes, se dice que sea obligatorio una inmersión lingüística en catalán. En ninguna de esas leyes se dice que el castellano no pueda ser lengua vehicular. Esas leyes lo que hacen es dejar a los centros docentes elegir qué materias y en qué cantidad van a ser en castellano. Esta ley puede dar lugar a una realidad muy plural. Cada centro docente elige en función de la sociolingüística del contexto. Uno con un 30% de castellano y 70% de catalán, 40-60, 50-50. Ahora bien, este modelo se retuerce cuando todos los centros docentes en todos los proyectos lingüísticos excluyen el castellano como lengua vehicular y se convierte en un modelo de inmersión lingüística. La ley es constitucional. La aplicación práctica por el gobierno y la administración educativa de la comunidad autónoma hace que el modelo se convierta en la práctica en inconstitucional. En inconstitucional en cuanto al espíritu de lo que quería la Constitución. Segundo ejemplo, el ejemplo del modelo educativo del País Vasco. Como ustedes saben, el modelo educativo del País Vasco tiene 3 ramas. Una que pueden elegir los progenitores exclusivamente en castellano, otra castellano y euskera y otra fundamentalmente en euskera. La ley permite a los progenitores elegir y por tanto es constitucional. Ahora bien, cuando la administración pública vasca establece que para obtener la mayoría de trabajos se necesita acreditar un alto conocimiento del euskera, y ese alto conocimiento del euskera solo se obtiene cuando se cursa el modelo de inmersión lingüística en vasco, ese modelo de libertad de elección queda, para decirlo de forma suave, muy diluido, porque todos los que somos padres no queremos limitar las posibilidades laborales de nuestros hijos. Y la práctica en el País Vasco es que entre el 80 y el 90% de la gente elige el modelo en euskera, exclusivo el modelo D. Por tanto, hay una ley constitucional, pero que en el sistema, en el marco, en la aplicación práctica, se convierte y va en contra del espíritu que marca la Constitución. Tercer ejemplo, ley que obliga a rotular en catalán. No prohíbe en ningún momento que se rotulen en castellano. Pero si usted tiene una tienda y tiene que rotular y tiene que hacerlo bonito y rápido y leíble, no va a rotular en catalán y rotular en castellano. Lo que va a hacer va a ser rotular en la lengua que dice que es obligatoria. Por tanto, la libertad del que tiene esa empresa de rotular en alguno de los 2 idiomas cooficiales
no es tal, aunque la ley lo permita. Por tanto, aquello que es constitucional en cuanto a la ley se convierte en la práctica en algo que es contrario a la Constitución. Por tanto, marco constitucional, diseño constitucional basado en el pluralismo y basado en la igualdad de lenguas, desarrollo con dos fases, en una en la que todo el mundo apostaba por esa igualdad de lenguas y para eso no había ningún problema en normalizar aquellas que no habían sido normales durante mucho tiempo. En una segunda fase, en algunas comunidades autónomas, se ha retorcido ese diseño constitucional en la práctica, porque las normas, aun siendo constitucionales, la práctica constante y diaria no casa con lo que dice y el espíritu de la Constitución, con dos agravantes y dos añadidos. El primero es que esto lo hace sistemáticamente el gobierno y la administración, es decir, el poder público, frente y contra una parte de los ciudadanos. Segundo añadido, no sé si igual o todavía más grave, que la contraparte del Estado central ha desaparecido en la protección de los derechos de los ciudadanos. Ana, Rafael, Aurora, no voy a acabar así. Vale. Esperanza. Esperanza. Vale. Luego ya venimos nosotros. Luego ya venís vosotros, es verdad. Exacto. No han conseguido sus objetivos. No hay un monolingüismo en la administración y en la sociedad. ¿Por qué? Primero porque hay asociaciones que de forma muy tenaz han hecho mucho daño a esa idea de una sociedad monolingüe. Segundo, porque el castellano sigue siendo la lengua materna de una parte fundamental de la sociedad y en conjunto y de aquellas comunidades autónomas con lenguas cooficiales. Tercero, porque el castellano es la segunda lengua del mundo. Y cuarto, porque aquello que se impone acaba no siendo agradable. Y empieza a haber una sensación de hartazgo y cansancio por imposiciones que están, creo que, haciendo mella muy sutil, pero que también se ponen al conjunto de las otras ideas. Hecho este diagnóstico, la pregunta es doble. ¿Qué hacemos para que ese marco constitucional y esa normatividad constitucional sea en la práctica constitucional, en la realidad práctica constitucional? Y dos, ¿quién tendrá la valentía política de, una vez establecidas esas ideas de qué se debe hacer, llevarlas a la práctica? Ya he hecho el contexto, ya he hecho el marco constitucional con su desarrollo. Voy a intentar, de forma muy breve, lanzar esas cuestiones que yo creo que pueden ser o generar debate y ahí las dejo. La primera es el grado de conocimiento del idioma, que eso no se nombra nunca, no está casi en los discursos, pero creo que es una cosa que debe valorarse muy mucho y es un argumento muy potente. El 155 lingüístico, podríamos hablar de esa idea, la alta inspección del Estado, la ley de lenguas de Mercè Vilarrubies o la reforma del País Vasco que está ahora en tramitación. Yo, si Aurora me da la venia, creo que he hecho algo que no es explicarles el informe, es explicarles lo que está detrás del informe. Si usted quiere el informe técnico, está en la página web y pueden leerlo. Yo he considerado más pertinente explicarles cuál es el marco mental que yo tengo después de haber hecho el informe, que es un marco mental entre técnico y político. Así que muchísimas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, Daniel. Ha sido una exposición muy clara y muy iluminadora y nos dará para hablar luego seguramente. Bueno, de momento quienes van a hablar son las dos personas que nos acompañan. ¿Quién de los dos quiere empezar? Pues no sé,
Empiezo yo y cierras tú, Ana. Sí. Pues dale, Rafa. Vale, se oye, ¿no? Sí. Bueno, pues muchas gracias a los organizadores de este acto por tener la oportunidad de tratar este tema en este formato, que espero que sea ágil. Me han dicho 10 minutos, espero no agotarlos, para que si luego haya tiempo para que haya intervención y diálogo entre todos los que estamos aquí. El documento que ha presentado Daniel, yo creo que es muy valioso y él ha dado las claves esenciales de la situación que tenemos en España, que yo matizaría algunas cosas. Pero antes de matizarlo, quiero insistir en los elementos estructurales y que son importantes, ¿no? Esos elementos estructurales y que él ha mencionado es que, como dato muy relevante, en España no hay comunidades lingüísticas separadas y eso nos aleja radicalmente de, por ejemplo, de Bélgica o Canadá. Cuando se nos ponen los ejemplos de Bélgica o Canadá, pues no son válidos para España. Y ahora hablaré desde la perspectiva de Cataluña, que es lo que conozco, ¿no? Que es la comunidad que conozco y donde conviven las dos lenguas, el castellano, el catalán y el aranés. Pero bueno, no mencionaré el aranés, que tiene una presencia muy particular. El diseño es que en Cataluña el catalán y el castellano conviven. Y aparte, este es el diseño constitucional, porque esto hay alguna sentencia del Tribunal Constitucional que lo dice. Dice, el diseño de la Constitución no es que haya comunidades geográficamente separadas, sino que todas las comunidades tienen que convivir. Y eso explica, por ejemplo, que hay una exigencia constitucional en la educación, que es que el sistema educativo en cada comunidad autónoma con 2 lenguas oficiales garantice que se dominen las 2 lenguas oficiales. Esto es muy original en España. En Bélgica a nadie se le ocurriría esto. Un flamenco no está obligado a aprender francés, y un valón no está obligado a aprender flamenco. Y sin embargo, en Cataluña el sistema educativo catalán está obligado a enseñar catalán y castellano a todos los que allí viven. De manera que todos los que se eduquen en Cataluña tengan un conocimiento alto de los 2 idiomas. Y repito, podría ser de otra manera. En otros países en los que hay distintos idiomas, a nadie se le ocurre que una persona que tiene como lengua una determinada tenga que aprender la otra lengua del país. Y eso es una diferencia radical con nuestro sistema. En el País Vasco pasa lo mismo. La gente tiene que aprender, aunque tú vayas por el modelo A, el de castellano, tú tienes que tener unas clases de euskera suficientes como para, al acabar los estudios, dominar el euskera, y al revés por los que van por euskera. Eso en teoría. Por tanto, una sociedad en la que tienen que convivir las 2 lenguas. En el caso de Cataluña, el 54% de la población de Cataluña, el 54% de los catalanes, tienen como lengua materna el castellano. Lo que pasa es que los nacionalistas esto lo disimulan, y yo me he encontrado a veces con personas de otros países que piensan que en Cataluña la mayoría de la población tiene como lengua materna el catalán. No es cierto. En Cataluña la mayoría de la población tiene como lengua materna el castellano. Y en Cataluña el nivel de conocimiento de las lenguas al que se refería Daniel al final, lo que nos indican los datos de la propia Generalitat es que prácticamente todo el mundo conoce las 2 lenguas. Desde luego, las personas que han sido educadas en Cataluña conocen las 2 lenguas. Pueden entenderla, muchos pueden hablarla y muchos pueden escribirla. En lo de escribirla, las generaciones que se educaron en la época del franquismo pues tienen un déficit, pero las generaciones que ya se educaron a partir de los años 80, de acuerdo con los datos del IDESCAT, de la Generalitat, tienen un conocimiento completo del catalán. Cuando uno ve las estadísticas, ve que en Cataluña todo el mundo conoce las 2 lenguas. Y repito, podía ser de otra manera, Podía ser como en otros países en los que hay comunidades lingüísticas en las que uno no conoce la lengua del otro. No es el caso de Cataluña. Sin embargo, cuando uno habla con los nacionalistas, siempre están planteando que el catalán está en peligro. Es un debate que tenemos siempre. Y cuando lo tenemos, decimos, bueno, ¿el catalán por qué está en peligro? Dicen, porque se habla poco. Bueno, aquí llegamos al núcleo del problema, aquí llegamos al núcleo de la cuestión, y que tiene que ver con la normalización de la que hablaba antes Daniel. Es decir, el planteamiento nacionalista explícito ahora mismo es que tiene que haber una presencia mayor del catalán en la calle, en los medios, en todas partes. Ese es el planteamiento explícito. El planteamiento implícito es
que el catalán tiene que sustituir al castellano como lengua de convivencia en Cataluña. Y tuviera más tiempo, pondría muchos ejemplos de esto, de este planteamiento, que no es que esté en comités secretos, es que en reuniones públicas pues se dice. El objetivo es que la única lengua conocida por todos los catalanes sea el catalán. Eso está dicho así en la Universidad Catalana de Verano. Ese es el objetivo final. Es decir, el objetivo es que el uso del catalán aumente, y eso lo que implica es que el uso del castellano tiene que disminuir. Porque esto muchas veces no se dice. Cuando se dice, vamos a promocionar que se hable más catalán, bueno, eso quiere decir que se hable menos castellano, porque uno no habla el doble por usar dos idiomas. Uno habla lo que habla y lo habla o en un idioma o en el otro. Por tanto, tenemos que fijarnos en que las políticas de promoción del uso de una lengua son siempre políticas de promoción de que no se use otra lengua. Eso siempre. Y eso lo olvidamos. Por eso, cuando ahora hablaba Daniel de las dos fases, de que había primero la fase de normalización y luego la segunda fase en la que ya se trata de expulsar al castellano. Se trata de expulsar al castellano. Luego en el diálogo, si queréis, entramos y ponemos ejemplos, ¿no? Y te decían, la segunda fase no es verdad. No, no, lo que no es verdad es la primera. Lo que no es verdad es la primera, porque desde el principio el objetivo fue ese, ir reduciendo la presencia del castellano. Sin darse cuenta, repito, en que las promociones del uso de las lenguas son siempre políticas que cuando vienen desde el poder público para mí son ilegítimas. En Nueva York, por ejemplo, hay campañas, yo las he visto en el metro, donde les recuerdan a la gente que si quiere hablar en español con sus hijos, que lo hable. ¿Por qué? Por la presencia de algunos grupos en Estados Unidos que dicen English only. Y entonces se le dice a los ciudadanos, oiga, usted no se deje pisar, usted hable con sus hijos la lengua que quiera. Yo creo que ese es el planteamiento que tendríamos que tener. Es decir, hay que distinguir clarísimamente entre políticas de promoción del conocimiento y políticas de promoción del uso de las lenguas. Políticas de promoción del conocimiento, de acuerdo con el esquema constitucional que tenemos y que también ha explicado Daniel, son absolutamente necesarias. En las comunidades bilingües hay que garantizar de que los que estudian en esa comunidad dominen las dos lenguas. Esas son políticas de promoción del conocimiento. ¿Eso implica que se puede expulsar el castellano de la escuela? Por supuesto que no, que es otro tema en el que no entraré porque supongo que Ana entrará y lo explicará con mucho más detalle que puede salir. En la escuela en Cataluña el catalán tiene el tratamiento de una lengua extranjera porque precisamente lo que se quiere es construir esa sociedad en la que la única lengua de convivencia sea el catalán y por tanto el castellano molesta. Pero no quiero entrar en eso, me quiero centrar en esto otro. Políticas de promoción del conocimiento, todas. Políticas de promoción del uso, ninguna. Ni políticas de promoción del uso que puedan ir en contra del castellano, que es una lengua oficial, ni de cualquier otra lengua. Es decir, yo creo que tendríamos que partir del principio de que los particulares, los ciudadanos, las familias, los comerciantes pueden utilizar la lengua oficial o no oficial que quieran. La lengua oficial o no oficial que quieran. La administración tiene la obligación de utilizar las dos lenguas oficiales, en Cataluña 3 con el aranés. Y los ciudadanos tienen el derecho a dirigirse a la administración en cualquiera de las lenguas oficiales. No en una lengua no oficial, pero sí en las lenguas oficiales. Y en la escuela tienen que estar presentes como lengua de la escuela todas las lenguas oficiales. Ese es el planteamiento que yo creo que nosotros tendríamos como sociedad que defender, o por lo menos a mí me gustaría que hubiera alguien que lo defendiera con esta claridad. Por desgracia no hay nadie que lo defienda con esta claridad. Perdonad que os lo diga. Porque cuando hablaba del abandono, pues nosotros lo hemos vivido en carne propia. Y yo creo que nos tenemos que plantear que esto cambie. Y acabo, en 30 segundos. Es muy importante conocer cuál es el marco legal. Yo soy de derecho, como Daniel, es decir, es muy importante conocer el marco legal. Pero fijaros la diferencia que yo me encuentro entre los nacionalistas y los que no son nacionalistas. Los nacionalistas tienen muy claro a dónde quieren llegar.
Y el marco legal es un instrumento, como muy bien ha explicado Daniel. Yo hago una ley para que no me la impugnen, voy jugando siempre al límite. Se han pasado un pelín con las leyes del año pasado, del 2022, porque ya se veían pillados, porque tenían que ejecutar la sentencia del 25% y no querían, y dieron un paso que a ver lo que dice el Constitucional. Pero lo importante no es el marco legal, porque yo el marco legal es un instrumento para llegar a donde quiero, que es esto que os digo, la exclusión del castellano y una sociedad en la que la administración y la escuela sean exclusivamente en catalán y donde el uso social del castellano vaya disminuyendo. Eso es donde yo quiero llegar. Bueno, pues nosotros necesitamos que haya alguien que diga, yo lo que quiero llegar es aquí. Y bueno, ya utilizaré las leyes en la medida que pueda, pero mi proyecto político es este. Yo el proyecto político que propongo es este, que se resume muy sencillo. Los ciudadanos, las familias, los particulares, los comercios, utilizarán la lengua oficial o no oficial que quieran, y las lenguas oficiales tienen que ser las lenguas, tienen que estar presentes en la escuela y tienen que ser usadas con normalidad por la Administración. Y ya veremos cómo llegamos a ello. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rafa. Pues como vamos consumiendo el tiempo de forma contundente, diría. Nada, adelante, Ana. Bueno, yo voy a hacer así un repaso rápido a la actual situación de discriminación. Perdonad. A la actual situación de discriminación en Cataluña. Primero, recordar básicamente qué es la inmersión lingüística. La inmersión lingüística significa que en la guardería, lo que es de 0 a 3 años, no se da nada en castellano. Todas las guarderías públicas hacen todo, absolutamente todo en catalán. De los 3 a 6 años, que sería la educación infantil, hay también 0 horas de lengua castellana o en lengua castellana. De 6 a 12 años, que es la educación primaria, hay una media de 2 horas a la semana y se empieza a dar algo de castellano, nuevamente de forma oral, en segundo de primaria. Y de los 12 a 16 años, que es la educación secundaria, pues la media puede llegar a ser de 3 horas a la semana de lengua castellana. No se imparte ninguna asignatura en castellano. El camino de la inmersión empezó desde el año 78, una vez que se aprueba la Constitución. Aquí he hecho una pequeña línea cronológica que, bueno, voy a repasar muy rápido. Los cambios que se han ido introduciendo para que el catalán se normalizara legalmente en Cataluña y que fuera lengua oficial, que supone el cambio de la época de la dictadura, pues comienzan con la Constitución española, con el Estatuto de Autonomía, y ya a partir del año 80 ya comienzan a haber traspaso de competencias en educación. En el año 83 se produce la primera ley de normalización lingüística, que tenía el objetivo, como ya os explicaba antes Daniel, sobre todo pues de lo que él mismo decía, ¿no?, de aflorar esa lengua que había estado escondida y prohibida institucionalmente en el franquismo. En el 93 empiezan los primeros decretos de inmersión, que lo que hacen de forma efectiva es comenzar a implantar la inmersión de forma, digamos, escondida, porque el nacionalismo siempre va un paso por delante en la práctica, 1, 2 o 3, antes que lo formalice en un decreto o una normativa. En el año 96 hay de nuevo traspasos de competencias educativas. En el 98 hay la Ley de Política Lingüística, otro avance más. En el 2006 tenemos otro nuevo Estatuto de Autonomía. En el 2009 una nueva Ley de Educación de Cataluña que de nuevo ya de forma clara está arrinconando al español en el sistema educativo. Y digamos que hasta ese momento, todos estos años del año 78, el nacionalismo ha sido como si fuera un coche que circula a gran velocidad por una pista solo, que no tiene nadie que le pare y no necesita parar para poner gasolina porque va totalmente como una moto. Hasta que llega, en el año 2010, la sentencia del Estatut del Tribunal Constitucional. Eso supone un freno a todo lo que había pasado hasta ese momento, porque hasta ese momento el nacionalismo había hecho lo que había querido en Cataluña el sistema educativo. A partir de esa sentencia, sobre todo lo que ocurre es que familias, los que nosotros llamamos padres héroes, comienzan a pedir delante de los tribunales que se cumpla la ley y tienen como respaldo esa sentencia del Tribunal Constitucional. Eso supone que un grupo de familias, que aunque es pequeño, mediáticamente tiene mucho eco y supone un daño a ese búnker que es la inmersión.
porque comienzan a haber sentencias favorables donde efectivamente se reconoce a esa familia, a ese niño, el derecho a estudiar en castellano y estudiar él y la clase a la que asiste, por tanto, un grupo clase, ¿no? Hasta el 2020 se produce ese goteo continuo de sentencias, de autos favorables del 25%, y en el año 2020 llega la sentencia del TSJ catalán a raíz de una demanda, de una petición hecha por la Abogacía del Estado, que desconocíamos la gran mayoría de ciudadanos, supongo que la conocerían los abogados del Estado y poco más. Y esa sentencia pues dice claramente que el castellano y el catalán son lenguas vehiculares en Cataluña y que las pruebas que la propia Generalitat ha tenido que presentar para defenderse de la acusación de la Abogacía del Estado que se estaba excluyendo al español del sistema educativo, esas pruebas que aporta la Generalitat demuestran que efectivamente el castellano tiene una presencia residual y por tanto establece que como mínimo todos los centros educativos en Cataluña deben tener un 25% de horas mínimas en catalán y en castellano, en las dos lenguas oficiales, no solamente habla del castellano. En el 2021 se produce también un hecho importante, que es que por primera vez se anulan proyectos lingüísticos en Cataluña porque se establece que esos proyectos lingüísticos son ilegales porque vulneran la Constitución. En noviembre del 2021, el Tribunal Supremo rechaza el recurso que había hecho la Generalitat a la sentencia del TSJ catalán, no la admite y eso supone que, de hecho, la Generalitat tiene que aplicar ya la sentencia del mínimo 25%. Hablamos de final del año 2021. En el 2022, lo digo pues como anécdota, pero también como que lo que en su momento en nuestra situación avisó se cumplió. La EBE, a raíz de una queja abierta delante de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, interviene por segunda vez, en este caso es en febrero de 2022, cuando ya estábamos en el plazo en que la Generalitat tenía que cumplir la sentencia del 25%, y ya avisamos que la Generalitat y el Gobierno de España no tienen intención de hacer cumplir la sentencia. En marzo del 2022, la EBE, respaldada por Escuela de Todos, que es una plataforma que se creó para conseguir la aplicación de la sentencia, que reunía en Cataluña 15 asociaciones y que conseguimos la firma de casi 1.600 familias en apoyo a que se ejecutara la sentencia, presenta una petición de ejecución forzosa de la sentencia a la vista de que la Generalitat no la cumplía y el Gobierno de España permanecía totalmente callado como si el problema no fueran con ellos. En mayo del 2022, el TSJ admite nuestra petición de ejecución forzosa y declara que en 15 días la Generalitat tiene que establecer que en todos los centros se aplique el 25%. En el último día ya para la aplicación, que ya no había más tiempo, la Generalitat se saca de una chistera una ley y un decreto hechos exclusivamente para impedir la aplicación de la sentencia del 25%. En julio del 2022, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña decide que se declara, digamos, incompetente para resolver la situación que se producía con una ley y un decreto que decían algo que iba en contra de la aplicación de la sentencia y decide elevarlo al Constitucional. A día de hoy seguimos en espera de que el Constitucional resuelva sobre ese tema. En septiembre de 2022, el presidente de la Generalitat reconoce públicamente en el discurso en una entrevista concedida con motivo de la Diada, que el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalitat habían pactado que no se aplicara de ninguna manera la sentencia del 25%. En octubre del 2022 se produce para nosotros un hecho que consideramos muy importante porque creemos que son una de las dos palancas que actualmente tenemos para resolver ese problema, que es que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo aprueba que una misión de europarlamentarios venga en ese segundo trimestre de 2023 a Cataluña y que compruebe lo que denuncia la EBE delante del Parlamento Europeo: la exclusión del español del sistema educativo catalán, la discriminación de los castellanohablantes en Cataluña y especialmente la de los alumnos con necesidades especiales. Como comentaba, esto sería, digamos, el tramo legal, pero la realidad, lo que va por debajo, o sea, lo que pasaba en las escuelas es que en el año 78 se incorpora, o sea, con la Constitución se incorpora el catalán como asignatura en la educación infantil y primaria. En el año 83-84 ya hay 19 escuelas públicas en Santa Coloma de Gramenet que comienzan a tener un proyecto
digamos, lingüístico-educativo, donde el 70 y el 100%, entre el 70 y el 100% de los alumnos son castellanohablantes y hacen como un experimento. Ese experimento se ha convertido luego en el experimento total, que es el de la inmersión lingüística en catalán. En el año 84, solamente un 9% de escuelas en Cataluña daban todas las asignaturas en catalán. En el año 94 ya habíamos llegado en 10 años al 75% de los centros impartían la enseñanza solo en catalán. En el año 96, los 4 últimos centros que impartían clases en castellano pasan a la titularidad de la Generalitat gracias al Pacto del Majestic. En el año 98, la Ley de Política Lingüística deja claro ya que el catalán en la práctica es la única lengua vehicular. El defensor del pueblo no interpone un recurso ante lo que ya era una evidencia de que iba a ocurrir. En el año 2019, la AEB demuestra que, con diferencia de lo que decían los responsables políticos y educativos en Cataluña y también los de los diferentes gobiernos de España, no se podía estudiar en castellano en ninguna escuela pública en Cataluña. Hasta ese año, hasta que nosotros hicimos una revisión de todos los proyectos lingüísticos, la Generalitat afirmaba que había un 40% de centros en Cataluña que daban asignaturas en castellano. Todos sabíamos que eso era falso, pero hubo que demostrarlo y desde ese momento nunca más han vuelto a decir que en Cataluña se estudia en castellano. Como muchos dicen que hay profesores que se saltan las normas y dan las clases en castellano. En el año 2021, gracias a la sucesión de pequeños recursos de familias héroes que se enfrentan a la administración, que se enfrentan a la sociedad, a los padres de los alumnos que son compañeros de sus hijos, han conseguido ya que casi 2.500 alumnos en Cataluña puedan estudiar al menos una asignatura troncal en castellano. En enero de 2023, el TSJ hizo también un pequeño cambio que también abre una nueva vía. Un auto que tenía la Asamblea por una Escuela Bilingüe es resuelto a pesar del bloqueo establecido en contra de los porcentajes. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dice que, bueno, que no apliquemos porcentajes, pero sí que hay que garantizar que se puede estudiar en castellano y establece que ese alumno le reconoce que tiene que estudiar como mínimo entre 1 y 2 asignaturas con contenidos troncales en castellano. Algo muy importante que siempre hay que recordar, la inmersión lingüística obligatoria es solamente para los alumnos castellanohablantes. Los alumnos catalanohablantes no tienen inmersión lingüística obligatoria. Los alumnos catalanohablantes estudian en su lengua materna. El sistema educativo legal en Cataluña es el de bilingüismo, el de conjunción lingüística, 2 lenguas vehiculares en las que se deben estudiar contenidos troncales. Las encuestas que se han hecho privadas, porque recordemos que de esto nadie pregunta oficialmente, demuestran que hay un apoyo social mayoritario a estudiar en un sistema educativo bilingüe o trilingüe. Hay muchísimas familias que desean ese modelo educativo, mayoritariamente en Cataluña. Es menor el porcentaje de familias en Cataluña que quiere que sus hijos estudien solo en castellano, es menor que el de familias que quieren que sus hijos estudien solo en catalán. Vemos dónde está el problema, siempre del lado del nacionalismo. Pero la discusión del español no solamente es en la escuela. Hay un entorno, desde que eres un menor y estudias primaria, secundaria y la universidad, todo lo que te rodea te hace ver de forma directa o indirecta que el castellano es una lengua ajena a Cataluña, es la lengua impropia de Cataluña y que, por supuesto, el castellano es una lengua, no es una lengua de cultura, porque tú no aprendes conocimientos, para ti no es un valor de una lengua de cultura, es la lengua que hablas con tus padres, con tus amigos, cuando juegas a fútbol, con la que ves la televisión, pero no una lengua en la que aprendes contenidos, en la que tu profesora, que tienes como referente, te enseña. Por tanto, no es una lengua de cultura para ti. Voy a saltarme esto. Bueno, esto es lo que les contaba de que no hay centros educativos en que se pueda estudiar en castellano. En el año 2019 solamente encontramos 25 centros de 3.000 y algo, 3.200, 25 centros que impartían en castellano asignaturas troncales en algún trimestre de algún año. Es decir, que a lo mejor hay un colegio público que hay un trimestre del curso de sexto de primaria que dan sociales en castellano, pero no hay cada año un trimestre en cada curso que se dé en castellano. No, es algo esporádico.
Esto supone un fracaso mayor de los castellanohablantes. Hay un estudio muy interesante que hizo Jorge Calero y Álvaro Choy que lo demuestra a través de los datos de PISA. Los alumnos castellanohablantes, a igualdad de condiciones socioeconómicas, fracasan mucho más que los catalanohablantes. Y esta marginación de la que hablábamos antes de los castellanohablantes, porque lo que se margina realmente son a las personas, lo que se hace daño son a los derechos de las personas. Comentaba antes Daniel de que ellos no han conseguido su objetivo, el castellano sigue siendo la lengua mayoritaria de los catalanes, sí, pero lo que sí que han conseguido y siguen consiguiendo es vulnerar nuestros derechos. Lo que sí que han conseguido es que mentalmente tengamos, o sea, que nuestros hijos tengan un cuadro mental que ya les hace saber que su lengua no es bien recibida en el colegio, que no tienen que hablarla, que no es una lengua que deben de esconder. Eso ya lo han conseguido y volver hacia atrás de eso va a costar muchos años y va a suponer muchas políticas educativas y culturales y sociales para recuperarlo. Nosotros también estudiamos, por ejemplo, las bibliotecas públicas catalanas en las secciones infantiles. Pues también descubrimos que el 70% de las compras de libros en las secciones infantiles, que más o menos son niños hasta los 12, 13 años que suelen, que suelen habitualmente usar este servicio público, pues el 70% de las compras de los libros son libros en catalán. Solamente se compran un 30% de libros en castellano. Pero es que luego cuando bajábamos a analizar qué libros se compran en castellano, pues ningún libro de historia se compra en castellano. Ningún libro es decir, todo aquello que pueda dar pie a que esos niños tengan una visión diferente de su realidad social, de la historia de su país, eso está desaparecido en las bibliotecas públicas en Cataluña. Los premios literarios que organizan los ayuntamientos en Cataluña. El 70% de los ayuntamientos catalanes prohíben en las bases de los premios que se presenten obras en castellano. Esto se hace con nuestros impuestos. Y en esos ayuntamientos no gobiernan solamente los nacionalistas. Gobiernan los nacionalistas en coalición con el PSC, en coalición con En Comú. Encontramos también un ayuntamiento como el de Badalona, que no tenía ni un solo premio, organiza muchísimos premios el Ayuntamiento de Badalona, ni un solo premio en que se pudiera presentar obras en castellano. Presenté este informe en su momento al señor Albiol, que en aquel momento era alcalde, luego fue sustituido por una moción y se comprometió a introducir el premio en castellano y la verdad es que lo cumplió. Me llamó su secretaria cuando lo hizo y dice: Ana, hemos cumplido y ya hemos aprobado el premio en castellano. Un mes después había la moción, el señor Albiol salía al ayuntamiento. ¿Y saben ustedes lo que hizo el nuevo gobierno del ayuntamiento en el primer pleno? ¿La adivinan? Pues eso. Hace un mes presentamos otro informe, y con esto acabo, de las actividades de los centros cívicos en Cataluña. Los centros cívicos pues son, al fin y al cabo, el primer contacto de las familias, sobre todo con pocos recursos, con el ámbito cultural, ¿no? Porque muchas veces pues, los recursos te impiden pues, ir al teatro, pues a lo mejor apúntate a un curso de manualidades o de cualquier tipo de actividad, ¿no? El centro cívico es un centro en el que de forma gratuita pues, tienes un acceso pues, a muchas actividades que tú pues, no accederías por tus recursos económicos o a lo mejor por la distancia a esos servicios, ¿no? Los centros cívicos que analizamos de Barcelona, de Tarragona, de Girona y de Lérida, pues en las actividades infantiles y familiares excluyen al español. Cuando nos enviaban los listados teníamos que ver, como es que además que se burlan de nosotros, porque te enviaban el listado de actividades y te decían que la clase de guitarra pues la daban en castellano, ¿no? O la clase de zumba, pues no sé si ustedes han ido a una clase de zumba. Y saben, no sé, yo por lo menos cuando voy a zumba no soy capaz de hablar, pero bueno, igual es que soy una persona un poco castellanohablante y cortita, ¿no? Y por ejemplo, me causó mucho enfado, por no decirlo de otra manera, en Lérida, por ejemplo, el Ayuntamiento de Lérida, las actividades infantiles que organizaba en castellano fueron las que organizaron en el 2022 y sobre todo a finales, enfocadas a la inclusión de los niños ucranianos.
Entonces ahí, oye, sí que utilizan el castellano. Hacían las actividades en ucraniano, en ucraniano ¿es? ¿Sí? En castellano y en catalán. Y también otras actividades para, digamos, zonas marginales de Lleida, donde sí que son actividades que para favorecer la inclusión social, entonces sí que utilizan el castellano. El castellano para favorecer la inclusión social de los marginados. Ese es el concepto que transmiten a nuestros hijos en los centros educativos. ¿Qué es el castellano? ¿Quién utiliza el castellano? ¿Y qué vas a conseguir con el castellano o con el español si lo mantienes como tu lengua habitual y quieres progresar en Cataluña? No vas a conseguir nada. La lengua oficial, la lengua del poder económico, cultural y político en Cataluña es exclusivamente el catalán. Y con esto lo dejo para que nos dé tiempo a debatir. Pues muchas gracias, Ana, y muchas gracias a los tres. Y ahora, si queréis hacer alguna pregunta, pues todavía tendremos algunos minutos. Empezamos por el fondo. Joaquín, si quieres, y ahora otra por aquí. Muchas gracias por vuestra presentación, que ha sido estupenda, ¿no? Os he escuchado yo creo que a todos menos a Daniel. En otras ocasiones. Sí, decía que os he escuchado a todos en otras ocasiones, a Daniel no es la primera vez y ha hecho una exposición magnífica. No, Ana, has empezado con el cronograma ese en el año 78, me parece, ¿verdad? Bueno, yo os voy a contar en muy pocos segundos el año 75. Yo estudié en Barcelona, en ESADE. En el año 75 se muere Franco. Hay 4 días de luto y volvemos a la clase y era todo en catalán, con un pequeño comentario, que el 50% de los alumnos no éramos catalanes y el 25% de los alumnos no eran españoles. Bien, entonces eso se persiguió de la misma manera, todo en catalán. ¿Qué ha sucedido con la que, en mi opinión, era la mejor escuela de negocios que había en España? ¿Qué ha sucedido? El IES, que era un enano comparado... No sé si esto funciona. Sí, está. Sí, sí. ¿Está funcionando? Sí, sí. El IES, que era un enano comparado entonces con ESADE, se trasladó, siguió con su campus de Barcelona y abrió el campus de Madrid. Hoy es, en todas las estadísticas, siempre una de las 5 mejores escuelas de negocio del mundo. Luego nació el Instituto de Empresa en Madrid, dentro de las 5 mejores, va cambiando, pero siempre top. ¿Qué pasó con ESADE, donde se insistió en el catalán, donde se despreció el campus de Madrid, que está perdido no se sabe dónde? Es decir, que esto que estáis contando, aparte de ser una vulneración de derechos, es una de las razones fundamentales del declive de la sociedad catalana, del declive. Es un declive gradual, pero declive que se puede medir en estos momentos, en todos los órdenes. Pero el tema de la lengua es una de las razones. Muchas gracias, Joaquín. Una pregunta por aquí. Había una voz ahora por aquí mira, ahí, y luego otra al fondo, aquí ¿no? tenemos otra y otra por aquí. Por delante. ¿Queréis decir algo o queréis que agrupemos? Agrupamos mejor. Agrupamos. Agrupémonos todos. El Ateneo es así, es el templo de la palabra, más palabras. Bueno, gracias por las exposiciones, honran al Ateneo y me interesan bastante. Lo que sucede es que este tema de las lenguas va en rumbo de colisión, como pasa con los nacionalismos. Esto que se ha montado de la Europa Unida, Víctor Hugo, que se crió por estas calles con sus hermanos y sus primitos, lo decía, tiene que ser una Europa de los pueblos, no de las naciones. Y ahora vamos a dejar Víctor Hugo aparte y volvamos al tema. Unamuno, que casi se crió en esta casa, con 16 añitos de Bilbao, vino con su bachillerato y en 10 añitos, gracias a esta biblioteca, en 10 años tenía su bachiller de Bilbao, se hizo catedrático, consiguió una cátedra de griego,
el rectorado de Salamanca y una tesis doctoral sobre los pueblos vascos, que no son 3, que son 5, aparte de pasado los Pirineos. Bien, entonces, el soneto de Unamuno sobre la lengua lo dice muy claro. La sangre de mi espíritu es mi lengua y mi patria allí donde resuene esa lengua. Bueno, volviendo a Unamuno. Su papá era de un valle y su mamá era de otro valle. Su papá y su mamá no podían hablar entre sí porque cada valle de las Vascongadas tenía un vascuense distinto. Lo que se inventó fue lo que se ha montado es una cosa que llaman bable, que es el vasco. Bien, en Cataluña, pues un poquito también pasa, porque claro, el catalán no es solamente Cataluña. Está el ibicenco, está el aranés, está el valenciano. O sea que es más fácil de comprender. Lo de los vascos es más peliagudo, porque el que no da vasco está excluido, ni oposiciones ni nada de nada. Se tiene que ir a Cádiz. Bien, agradezco la presencia de ustedes y quiero más palabras, porque el tema va en rumbo de colisión. Ese es mi sentir. Esto no va bien. Bueno, y otro sí. Es verdad, bueno, ustedes saben que ha habido un Jordi Pujol. Y nadie se acuerda de Jordi Pujol, puñetas, Y Aznar hablaba catalán en la intimidad, Y eso de la coalición de gobierno, de la gobernanza, eso ya ha pasado en España con Aznar, Que tuvo que cambiar 2 ministros y uno de ellos lo echó, que es de donde ha salido Vox, Un catalán con la voz tan atrancada, que no me acuerdo cómo se llama ese tío. Bien, se ha pasado la vida ahí en Europa de senador. ¿Cómo se llamaba ese? Bueno, sí, menudo pájaro. Bueno, en fin. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Que la cosa está muy sencilla. La clase, no los botellers, no, la clase alta catalana, no le importa el problema lingüístico, porque ya en casa dan su catalán. Y entonces yo lo veo como un atropello, digamos, sin ir más lejos, a la inmigración catalana, que también es inmigración en Madrid, y es inmigración en Valencia, y es inmigración en todas partes, y en Francia, y en Bruselas. A la inmigración catalana, o das catalán, o ya sabes lo que te puede pasar. O sea que se está instrumentalizando el catalán como un órgano de presión contra los ciudadanos que vienen a cortar rosas y a sacar patatas y brócolis. O sea, la cosa está muy fea y gracias por venir una vez más. Y quiero muchas palabras. Pues para que pueda hablar más gente vamos a ir pasando. Aquí hay 2 palabras pedidas. Por favor, muchas palabras. Sí, una aquí y otra allí. Pinta mal, sí. El soneto de Unamuno acaba diciendo, y gracias a Dios que le inspiró a Cervantes el Evangelio del Quijote. En el Quijote no se nombra la Iglesia, Quijote primera parte, Quijote segunda parte. Agárrense bien. A la Iglesia no se la mienten más que una sola vez. Y no se dice hemos topado, se dice hemos dado, amigo Sancho. Venga. Vale, gracias. Bueno, yo voy a ser breve. Quería preguntarles por la sentencia que han estado hablando. Daniel decía que había lugar para la esperanza, que él era optimista, pero a mí, no sé, lo veo muy preocupante, lo veo la verdad que un poco difícil, teniendo en cuenta que no se está ejecutando una sentencia judicial, no se ejecuta, y esa falta de ejecución tiene que ver con la Administración. De alguna manera es la Administración la que está evitando que se ejecute la sentencia. Habéis comentado el repaso que ha hecho Ana, la evolución, ¿no? La evolución de la sentencia, y está ahora mismo en el Tribunal Constitucional, ¿no? El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha elevado la cuestión al Constitucional, sí, que tiene que pronunciarse
acerca del asunto. Vosotros, como seguís un poco esta dinámica, ¿qué esperáis? ¿Se espera ese pronunciamiento pronto? ¿Y qué esperáis? ¿Os aventuráis a...? Bueno, no es que lo sigamos, es que somos parte. No, sí. Y yo personalmente, porque yo soy uno de los padres que pidió la ejecución de la sentencia y se me reconoció legitimidad. Es decir, que el tema lo conocemos. Y es un tema pues bastante... A ver, me parece que... Creo que eras tú el que me decía, Ana, que en su momento, hace ya tiempo, dijo, no se va a ejecutar la sentencia. Tenemos que esperar a ver qué es lo que dice el Tribunal Constitucional, pero claro, en este punto lo que hizo la Generalitat es utilizar una argucia, por decirlo de alguna manera. Tenían la obligación de ejecutar la sentencia. Si sacaban una norma de rango reglamentario, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña podría seguir obligando a ejecutar la sentencia, y entonces lo que hicieron fue promulgar el 31 de mayo un decreto ley y el día 8 de junio una ley pactada entre los nacionalistas, comunes y socialistas que tenía como objeto declarado impedir la ejecución de la sentencia. El problema es, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el auto de julio que mencionaba antes Ana, lo que dice es, yo entiendo que este decreto ley y esta ley son inconstitucionales. Lo que pasa es que en el sistema español un tribunal ordinario no puede dejar de aplicar una norma de rango legal. Y tanto el decreto ley como la ley eran de rango legal. Por tanto, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña lo que dijo es, yo entiendo que son inconstitucionales, yo entiendo que estas leyes esta decreto ley y esta ley deberían ser declaradas inconstitucionales y a partir de ahí la ejecución de la sentencia debería continuar. Pero eso no lo puedo decir yo, lo tiene que decir el Tribunal Constitucional. Y elevó la cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, se nos dio trámite a los que estábamos personados en el proceso de ejecución para que hiciéramos nuestras alegaciones y la AEB y yo mismo hicimos alegaciones en el sentido de entender que las normas eran inconstitucionales y que las dos deberían de ser declaradas inconstitucionales. Y si tuviéramos más tiempo, pues podría explicar con mucho detalle por qué entendemos que son inconstitucionales. Y es más, podríamos entrar en por qué entendemos que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña hizo mal al paralizar la ejecución. Nosotros entendemos que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tendría que haber seguido con la ejecución, pero necesitaríamos mucho tiempo para poder explicarlo porque tendríamos que entrar en mucho detalle jurídico. Ahora bien, lo que sí podemos decir, y eso se explica muy sencillo, es que este caso muestra el desamparo no solamente de los ciudadanos, sino de las instituciones en Cataluña. Porque si se lee el auto de julio del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, es prácticamente un auto pidiendo auxilio. Porque el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dice, es que se ha hecho una ley, un decreto ley para impedir la ejecución de una sentencia. Y los responsables del Gobierno de la Generalitat y los parlamentarios que intervinieron en el debate, tanto en el decreto ley como en la ley, lo que dicen es que quieren que acaben las injerencias judiciales con la educación. Nosotros, como Tribunal Superior de Justicia, eso ya no lo dicen, pero se desprende. No podemos enfrentarnos a todas unas instituciones y, mientras tanto, el Gobierno de España mirándose de perfil. De alguna manera fue pedir el comodín del Tribunal Constitucional, porque lo que tenemos aquí es un conflicto institucional gravísimo. Porque lo que tenemos es un gobierno de una comunidad autónoma y un parlamento de una comunidad autónoma que dicen por mis narices que esta sentencia no se va a ejecutar. Esto es lo que están diciendo. Y ante esto, el resto de instituciones españolas no pueden ponerse de perfil. No podemos esconder la cabeza. Esta sentencia, la ejecución de esta sentencia y lo que ha pasado en el último año es de una enorme gravedad. Y no puede ser, por ejemplo, en el marco de este proceso tuvimos reuniones con algunos diputados del Parlamento de Cataluña y del Congreso de los Diputados del Parlamento español. Yo me encontraba con que, digo, bueno, pero ¿cuál es vuestra posición sobre este tema? Bueno, es que los técnicos, digo, que no me podéis decir lo de los técnicos. ¿Cuál es vuestra posición política sobre esto? Yo si hablo con un nacionalista me explica cuál es su posición política. Y vosotros me habláis de los técnicos. Hombre, esto no es serio. Aquí tenemos un conflicto institucional gravísimo al que hay que darle solución. Y aparte de lo que diga el Tribunal Constitucional, tendría que haber posicionamientos muy claros de las instituciones españolas y de las fuerzas políticas españolas sobre este tema.
Sí, pero ¿veis que el Constitucional va a solucionar esto? Yo creo que, a ver, la sentencia de la ley CELA, que es reciente, en el tema de la lengua, a mí me gustó mucho. Es decir, lo que dice la sentencia del Constitucional reciente sobre la lengua en las escuelas, si eso que dice el Tribunal Constitucional ahí lo traslada a la cuestión de inconstitucionalidad que tiene que resolver, declarará inconstitucionales el decreto ley y la ley. Y hay más cosas. Pero claro, yo eso no lo puedo saber, lo tendremos que saber. Ahora bien, lo último que tenemos, que es lo que ha dicho en relación a la ley CELA, a mí por lo menos no me disgusta. ¿Qué ha dicho en relación a la ley CELA? Bueno, en relación a la ley CELA lo que ha dicho es que evidentemente el castellano tiene que ser lengua vehicular en las escuelas y que no puede excluirse. Y luego lo que dice es, y la disposición adicional 38ª de la ley CELA, que es la que se modificó en este sentido, no lleva a una conclusión contraria y por eso lo declara constitucional. Pero claro, da el argumento que podía habérselo ahorrado y lo detalla diciendo que lo que queda claro es que el español tiene que ser lengua vehicular, el castellano tiene que ser lengua vehicular, y es más, el propio Tribunal Constitucional en esa sentencia dice que si una comunidad autónoma no respeta esta vehicularidad del castellano, el Gobierno tiene mecanismos para ello, incluido el 155. Lo dice el Tribunal Constitucional, este que tenemos ahora. Por eso digo que si eso lo traslada a la cuestión de inconstitucionalidad, pues bueno, pues ojalá, pero cuando estás en los tribunales nunca puedes decir nada hasta que no vea los... Falta que se pronuncie pronto, ¿no? No sé si vale, Dani... gracias. Muchas gracias. No sé si queréis que acabemos con las preguntas. Tenemos que ir terminando, pero por ahí había otra pregunta más. Y, bueno, hay varias. Ya había otra. Vamos a escuchar. Sí. Vale. Mira, una cosa que creo que para terminar vendría bien. Os conozco por redes y algunos también físicamente desde hace años. Os sigo y lo primero daros las gracias porque es una enorme energía la que estáis poniendo durante muchos años y es una cosa de agradecer. Y lo que os voy a pedir y pido a todos, y es lo que a mí me gustaría, es qué podemos hacer para, en vez de ser aquí 20 personas, ser 1000 la próxima vez. ¿Qué es lo que hace falta? Dinero, lo sé, pero aparte de dinero, que es fundamental para llevar adelante cualquier cosa, que el dinero lo puede todo, ¿qué podemos hacer? Porque a mí me parece tremendo, esto nos afecta a todos y a la igualdad de todos tremendamente, de una forma bestial, y es que no hay efervescencia, no hay nada. O sea, es decir, estamos aplatanados, no lo sé qué es lo que pasa con la sociedad, que nos están quitando derechos a todos en igualdad y que no racionamos. ¿Qué podemos hacer? Solamente eso. Hombre, no sois tan pocos, ¿eh? Ahora que os contaba cuando estaba empezando esto, yo estaba pensando, bueno, menos eran en la última cena y mira la que se lió, ¿no? Es decir, lo más importante en todo esto es la convicción siempre. Si todos los que estáis aquí estáis convencidos y lo transmitís y llegáis a los que tenéis cerca y cuando tenéis ocasión de meter baza la metéis, tenemos una gran ventaja, que es que tenemos la razón. Y eso es lo único que explica que sigamos aquí sobreviviendo. Porque medios, tenemos que dedicar un apartado exclusivo a medios, es que da la risa si os contáramos las penurias que hay. Y aún así le estamos haciendo frente a la Generalitat y los ponemos en problemas y tienen que sacar una ley. Y eso es únicamente porque tenemos la razón. Si no la tuviéramos estaríamos machacados. Porque la diferencia de medios es abismal. Ahora bien, teniendo la razón y teniendo convicción, con lo que hay aquí va a ser más que suficiente para multiplicarlo. ¿Alguien más quería preguntar, no? La pregunta era un poco en el mismo sentido, pero antes de nada quiero daros las gracias porque realmente vosotros sois héroes y además sois un ejemplo también para muchos de nosotros en el sentido que decía también la persona que habló primero, para, digamos, tratar de caer en ese pasotismo o en esa dejadez que al final hace que los derechos de los ciudadanos, que no de las lenguas, que no tienen derechos, sino de los ciudadanos, se pisoteen y que de los derechos de las instituciones tampoco se exijan, ¿no? Simplemente daros las gracias y nada, que lo sigo en redes también, sobre todo al profesor Rafael. Muchas gracias. ¿Nos quedaba alguien? Sí, aquí, que lleva la mano levantada hace mucho. Bueno, voy a discrepar un poco, porque ya está bien. Sí, un poco de salsa. Me parece que Ángel Guimerá
Pérez Galdós, en su época, Blasco Ibáñez, fueron vetados por el centralismo y el imperialismo centralista castellano. Unos por catalanes, otros por izquierdistas, otros por ir contra la Iglesia. Eso no se dice nada. Después, la Constitución del 78 es una Constitución trampa, porque no se puso nada en otra cosa diferente para elegir bien, otra buena. Se eligió esa. ¿Ustedes creen que pusieron la monarquía metida ahí? Claro. Esa no es una constitución legal para mí, ni ética. No es ética. Y después, decir castellano-español es de criminal. Es que vosotros habláis de unidad y sois anti-españoles. Porque un gallego se puede sentirse discriminado. Porque llamarse... Pero no, juicios de valor sobre el... No, estoy hablando yo. Ya, pero bueno, pero descalificar a la gente... No. Es que no hay problema. Nacionalismo... Sobre todo, como tenemos que ir terminando, le agradecería que fuera... Es decir, nacionalismo es una prepotencia. Es que los nacionales se levantaron contra la República Española y mataron a 1 millón de personas. Contra una república, la República Democrática. Oye, creo y esto se llama nacionalismo. Ahí al fondo había una pregunta última. Bueno, vale, tranquila, no seas tan prepotente. Ay, por favor. A cada pueblo su lengua. Después, que no tenéis ni idea, porque no tenéis ni idea. En 1493, Cristóbal Colón entró en Barcelona. Y todas por los reyes católicos, que eran Trastamara, los dos, los reyes católicos que eran Trastamaras, los dos silenciaron el hecho y no dijeron nada. Pero el año siguiente, 1494, en el Tratado de Tordesillas se excluyó a Aragón del reparto de América. Se puso a Castilla, firmaron Castilla y Portugal. ¿Eso qué? ¿Qué decís? Después, leer el testamento de Isabel la Católica. Leer el Leer el testamento de Isabel la Católica. ¿Qué dice? Las Indias son para Castilla y nada más para disfrute de Castilla. Las Indias. Supongo que todo lo que está diciendo usted impide que mi hija estudie en castellano. ¿No? Vale, gracias. De verdad, es increíble esto. Bueno, ya vale. Tenga usted un respeto. Y hasta 1777 no se pudo comerciar con América. Ya vale. Tenga usted un respeto. Eso vosotros habláis de unidad, de cada pueblo su lengua. Bueno. Mira, había alguna última pregunta allí y a ver si podemos ya terminar. Sí que tenéis mérito aguantar esto. Sí que tenéis mérito. Sí que tenéis mérito. No. ¿Ya? Sí. Sí, dale. Ya. No está en el uso de la palabra, lo siento. No está en el uso de la palabra, lo siento. Simplemente quería reiterar mi admiración profunda por el trabajo que hacéis, porque también os sigo en redes y demás y me parece, muy admirable. Y luego ya intentando, si se produce el cambio de gobierno que parece que va a haber después del verano, ¿creéis que en algo puede cambiar el asunto? Porque más allá de la sentencia del 25% y todo esto, lo que hablaba antes Rafael de un poco el marco mental de ir hacia ese modelo que es distinto a otros países, ¿creéis que eso se puede ir avanzando hacia alguna especie de unidad en esa visión? En fin, no sé. Yo soy un poco escéptico, reconozco, pero no sé cómo lo veis vosotros. Bueno, pues responded lo que queráis y con esta última intervención cerramos. Vale, pues muy breve. Y damos por inaugurado intervención final. No, lo siento, ya no hay más preguntas. No, lo siento. Ya ha hablado todo el mundo que ha querido hablar.
Porque aquí ya... Lo siento, de verdad, no hay más preguntas. No hay más preguntas. No hay más preguntas, lo siento. Lo siento, es que no hay más preguntas. Perdone, mire, le voy a responder. Voy a empezar por usted. ¿Sí? Vale. Rumbo de colisión. Depende. Si nosotros hacemos una política de que vayamos a por el 155 lingüística de primera, sí, evidente. Si hacemos otro tipo de políticas porque hay posibilidad de hacerlas, no. Por tanto, el ritmo de colisión y el rumbo de colisión depende qué rumbo coja. Si cogemos un rumbo de colisión, evidentemente sí. Segundo, déjeme hablar que yo acabo. Segundo, la burguesía catalana que liga con lo de los chinos que acaba de decir. No se lo creerá, pero liga. No se lo creerá, pero liga. A la burguesía catalana no le importa el problema de la lengua. ¿Por qué? Porque sus hijos van al liceo francés, van al British College y saben perfectamente que necesitan el castellano, el inglés y el francés para moverse por el mundo globalizado. ¿Quién tiene el problema? Fundamentalmente, los castellanohablantes con menos recursos económicos. Bueno, ya está bien, ¿eh? Los castellanohablantes con menos recursos económicos y los catalanohablantes que no adquieren la capacidad lingüística suficiente para codearse en el resto de España y en Latinoamérica con el resto del mundo. Y eso no se dice, pero también es así. Junto a eso, solución. Yo creo que, y al final coincidiríamos, que las sentencias no van a solucionar el problema. Son el poner un espejo. Y eso es enormemente útil. Pero la solución, a mi modo de ver, está en una ley de lenguas hecha por el Estado, bien diseñada, en la que se fije y se establezca, oiga, el mínimo de castellano que tiene que tener la educación. Y si eso no es así, y con esto voy a acabar, porque sí que me parece muy importante. A cada pueblo su lengua. No hay nada más excluyente y más nacionalista que esto. Muchas gracias. Bueno, yo te quería decir que sobre el... Perdona, ¿me deja...? Sí, yo soy catalán, de Lleida. Bueno, quería contestar a este compañero que nos ha agradecido el trabajo y, bueno, primero darles gracias a todos los que están aquí por haber venido un viernes hasta ahora a escucharnos. Y, como bien ha dicho Daniel y como ha dicho Rafa, el camino judicial es un camino que no se puede dejar y que es muy importante y que es palanca. Y el activismo también es palanca y sin recursos, le puedo asegurar que sin recursos hacemos muchísimas cosas y tenemos mucho eco mediático. Pero los cambios se producen porque los políticos quieren hacer cambios, son valientes y los hacen. Creo sinceramente que la situación política española ahora no es la misma que hace 4 o 5 años. El tema de la lengua ya es un tema muy importante, no solamente en Cataluña, en Baleares, en la Comunidad Valenciana. Lo que va a pasar en el País Vasco dentro de pocos meses es una auténtica vergüenza, es la copia exacta del modelo catalán. Por tanto, tenemos la obligación como ciudadanos que votamos exigir a quién votemos. No interrumpa, por favor. No interrumpa. A quién votamos que cumpla con sus... ¿Me quiere, por favor, dejar hablar? Que cumplan con su programa electoral. Y en eso sí que tenemos nuestra fuerza como ciudadanos de exigir a quién votemos que cumpla con su programa electoral. El Partido Popular, si es que llega a gobernar después de las próximas elecciones, ya sea solo o en compañía de Vox, no puede mirar para otro lado, porque ya hay muchas personas que no le van a dejar a mirar para otro lado. Y eso es lo importante, que creo que este cambio que se ha dado en la sociedad, de ser consciente de que esto es un problema que no solamente es lingüístico y de derechos, que es un problema territorial, porque al fin y al cabo esto que está pasando está ligado con el tema de las tensiones territoriales, se ha de resolver. Y por tanto hemos de aprovechar esta oportunidad. Los que estamos en las asociaciones no la vamos a perder, los ciudadanos tampoco tenemos que perder cuando votemos y cuando exijamos a los que votemos, que es un compromiso diario, que cumplan con sus programas. Y por tanto, el 23 de julio yo les animo a leer los programas electorales de los partidos y a buscar qué solución dan a este problema cada uno de ellos. Gracias.
Muchas gracias, Ana. Vamos a cerrar aquí. Yo os quiero dar las gracias a todos por venir. No somos muchos, pero como ha dicho Rafa, nos asiste la razón. Así que we few, we happy few. y os animo a que Contéstame lo de Galardona. pero bueno, podéis leer el documento en el que ha trabajado Daniel y sus compañeros en la página web de Juntos Sumamos. Os animo a que lo leáis porque es muy iluminador. Y muchas gracias a todos por venir de nuevo. Hasta luego.